Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, compañeros y maestra. A nosotras nos toca el tema de medicina alternativa. Mi nombre es Mariana Villarreal. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es la medicina alternativa? Medicina alternativa es toda práctica que afirma tener el efectos sanadores de la medicina, pero que no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico, por lo que su efectividad no ha sido probada científicamente más allá del efecto placebo. La medicina complementaria alternativa es un término para describir, productos y prácticas médicas que no son parte de la atención médica estándar. A continuación, algunos ejemplos de medicina alternativa. Flores de Bach. Fueron desarrolladas por Edward Bach, un homeópata inglés, en la década de 1930. Bach afirma que el rocío que se encuentra en los pétalos de las flores conservan las propiedades curativas de esa planta. Las soluciones de los remedios florales de Bach, que contienen una mezcla de 50-50 de agua y brandy, se denomina tintura madre. Las flores de Bach en la tercera edad. Muchos adultos mayores acuden a esta medicina alternativa, a la par que su tratamiento alopático, para llevar las molestias de otras enfermedades, sobrellevar dificultades para dormir, el estrés, ansiedad, tristeza, etc. Las flores de Bach pueden ayudar mucho a nuestros ancianos cuando viven diferentes situaciones, en la adaptación al cambio, para ayudar a adaptarse a las nuevas condiciones de vida, etc. En flores de Bach existen 38 preparados, en cada uno cuenta con un nombre particular y ayuda a distintas situaciones de la vida o padecimientos. Por mencionar algunos ejemplos, está el número 24, con nombre Pine. La emoción es tristeza y busca mejorar la autoestima, supuestamente. En la flor de Bach número 25, que se llama Red Chestnut, la emoción que cura es el miedo y busca una mejor optimismo, una que sea más positivo. Y en la número 26, Rock Rose, emoción es el miedo y se busca el valor. La siguiente medicina alternativa que vamos a mencionar es la masoterapia. La masoterapia es la técnica integrada a la fisioterapia, que consiste en el uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos para tratar enfermedades y lesiones. El masaje geriátrico es una técnica de masaje aplicada al adulto mayor, que no produce efectos adversos, pero no puede aplicarse en casos de haber fracturas, áreas inflamadas, hematomas, úlceras de decúbito abiertas o sin sanar, venas varicosas, cirugías recientes, dolor agudo importante y trastornos cardíacos. Es importante resaltar que un excelente complemento del masaje es la utilización de aceites esenciales que permitan a la persona no solo el consuelo de sus doloridos cuerpos, sino también que pueda ser obtenido un relajamiento total que proporcione descanso y sensación de bienestar. Efectos del masaje. Están los efectos curativos. En este punto tiene el masaje como objetivo mejorar la circulación, recuperar la movilidad restringida entre los tejidos dañados, para tener un efecto analgésico o para mejorar la función cognitiva. Están los mecánicos. Esto es relacionado a la fuerza mecánica enlazadas con cada maniobra. Y los preventivos. Esto va a suceder por el momento que se localiza por palpación una zona tensa o una posible lesión, y que la persona que lo detectó le avisa al sujeto que recibe el masaje. Acupuntura. La medicina tradicional china, con sus distintas técnicas como acupuntura, pone a disposición de las personas de la tercera edad
diferentes alternativas para promover un buen estado de salud o recuperarse de distintas enfermedades, disminuyendo la ingesta de medicamentos y estimulando los procesos de autorregulación que el propio organismo tiene y que a veces están dormidos. ¿Qué propone la acupuntura? Es así que la medicina china propone una terapia preventiva donde el foco se centra en el fortalecimiento del sistema inmunológico, el sistema respiratorio y el equilibrio emocional, y ofrece también terapias de recuperación de la salud general, tratando problemas digestivos, resfríos, dolores generales, problemas articulares y musculoesqueléticos, disminución de la energía general del cuerpo y apoyo en estados emocionales de pacientes que han cursado periodos de pena, duelo, soledad, miedo, etc. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo de la fitoterapia. Aquí cabe destacar que desde tiempos inmemorables el hombre ha tratado de mitigar sus dolencias y prolongar su vida. Este hecho se ha observado desde que existen registros históricos que se han conservado de civilización en civilización, en el que se ha observado que se utilizan recursos naturales, ya sean de origen mineral, vegetal o animal, destacándose las plantas, para de esta forma disminuir las dolencias que presentaban las personas desde hace cientos de años. Además, cabe destacar que este tipo de terapia era característica y propia de cada cultura y región, ya que se utilizaban plantas endémicas de las propias regiones geográficas. Paracelso, padre de la farmacología química, fue el primero en señalar que las propiedades medicinales de las plantas radican en sus principios activos, que son aislables por técnicas alquímicas. Esta observación constituye la base de la farmacología moderna, y es así como la terapéutica farmacológica hoy en día está regida por la química sintética, siendo copias efectivas y seguras de sustancias químicas de la naturaleza. Y el concepto se lo debemos a Henri Leclerc, un médico francés que designó la palabra fitoterapia para referirse a la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos, que servirían más tarde para diferenciar la forma de curar convencional o moderna. Dentro de las características de la fitoterapia, aquí se menciona que la fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas, es decir, que utiliza todo lo que compone a la planta, desde la flor, las hojas, el tallo, las raíces. Y otro concepto que se debe destacar en la fitoterapia son los fitocomplejos. Estos fitocomplejos son una mezcla de sustancias activas y otros componentes que actúan en conjunto para lograr un mismo fin terapéutico, que no serían mismos si se administran por separado, o sea, como monosustancias. Estas sustancias activas son llamadas técnicamente metabolitos secundarios y se refieren a sustancias que son el producto de la fotosíntesis y que intervienen además en procesos para la defensa de la planta, ante patógenos o como la protección de los rayos ultravioleta. La mezcla de metabolitos secundarios es única para cada especie, puesto que su biosíntesis se rige por la genética vegetal y además también influye la geografía en la que se dé pues, la planta. Y aquí es donde se destacan pues, los grupos de, pues, de familias que son los flavonoides. Está perteneciente a la familia felónica. También está la familia terpénica, donde se encuentran las saponinas y aceites esenciales, y la familia alcaloidea, donde se encuentran los alcaloides, donde aquí también destacar la cafeína. Y bueno, hay un sinfín de grupos de plantas o familias que posteriormente van a permitirnos a los extractos y el producto ya procesado a conformar lo que es un medicamento, que ya será una manera más convencional de este tipo de terapia. Y bueno, para valorar la seguridad de la fitoterapia se toman en consideración tres aspectos, que es la utilidad, es decir, si la fitoterapia se utiliza como una medicina alternativa o una medicina complementaria. Y aquí hay que considerar que la fitoterapia es una terapia que utiliza mezclas de sustancias de baja a mediana intensidad, por ende será útil en afecciones de mediana a baja gravedad, esporádicas, leves o reversibles, o bien para atenuar síntomas leves de afecciones crónicas o limitar la evolución. Por lo tanto, sea cual sea el padecimiento, lo responsable sería considerar al referirse a la fitoterapia como una terapia complementaria, pues no niega la opción de un tratamiento convencional o bien otros complementarios.
Otro aspecto para considerar es la percepción que se tiene respecto a la terapia. Esto, pues bastante ejemplificado, es que la idea que se tiene al respecto de que todo lo natural es bueno y por ende no hará daño. Y es una idea algo errónea, ya que eh, pues no, la población no asocia el concepto de lo que es un fármaco con plantas medicinales, y teóricamente lo son. Aquí retomando un poco el concepto de fármaco, es que toda sustancia que causa un efecto en el organismo, si es positivo lo llamamos medicamento, y de lo contrario, si es negativo lo llamamos veneno o un tóxico. En el terreno de las plantas medicinales, en su estado natural o sus productos farmacéuticos, también se usa y de las propiedades farmacológicas sin ni siquiera necesitarlas, ocasionando así efectos indeseados a largo plazo. Por ello se hizo necesario el obtener una estandarización. En estas estandarizaciones internacionales se establecen las dosis terapéuticas para minimizar la aparición de estos efectos indeseados, ya que se asegura la uniformidad del contenido terapéutico, en este caso natural. Y aquí pues se derivan o se obtienen las presentaciones como son las cápsulas o las pastillas, pero teniendo un tratamiento natural. Y ahora hablaremos un poco de la empatía. Este es un método terapéutico basado en el principio de similitud, es decir, se tratan las enfermedades con dosis infinitesimales de aquellas sustancias que en dosis ponderables pueden provocar en individuos sanos un cuadro patológico similar al de la enfermedad objeto de tratamiento. Puede sonar un poco complejo, pero para entenderlo un poco mejor debemos enfocarnos en los dos principios básicos de la empatía, que son el principio de similitud. Este nos dice que si aplicamos un medicamento homeopático sin diluir a una persona sana, ésta se enfermará. Y si aplicamos el mismo medicamento homeopático pero diluido a la persona enferma, ésta sanará. Y el principio de dosis infinitesimales nos indica diluciones de los medicamentos homeopáticos. Existen distintos tipos de diluciones y además distintos métodos para llegar a las diluciones, que eso lo abordaré un poco más adelante. Bueno, los medicamentos homeopáticos parten principalmente de origen animal, de origen mineral, pero se destaca el de origen vegetal. Estos se dan mediante un proceso de maceración en alcohol. Se obtiene un producto denominado tintura madre. Esta tintura se diluye posteriormente en una mezcla hidroalcohólica. Y las dosis se dan mediante el proceso de dinamización, que se somete a la dilución compuesta por la tintura madre y una solución hidroalcohólica a un proceso de agitaciones enérgicas. Y además la dilución, que se diluye la tintura madre y los productos que son solubles en una mezcla hidroalcohólica, generalmente alcohol al 70%, para su conservación. Y como se puede observar en la imagen, es todo el proceso que se da para llegar a las diluciones necesarias y marcadas por el homeópata en base a las condiciones del paciente y el fin terapéutico en general. Que se obtiene la tintura madre, después se le administra una solución alcohólica al 70%, se da el proceso de dinamización, se obtiene la primera dilución y si se requiere mayor cantidad de dilución, se repite el proceso. El remedio homeopático existe de manera simple, es decir, solamente se requiere una tintura madre, un tipo de compuesto, o el remedio homeopático compuesto por una variedad de tinturas madres y distintos tipos de compuestos. Y la posología, los dos puntos básicos son la elección de medicamento y la frecuencia de la administración, esto que ya está marcado por el homeópata. Y las pruebas de la eficacia y la empatía, estas son necesarias debido a que si existe cierto escepticismo en esta terapia. Principalmente se considera que se obtiene más bien un beneficio efecto placebo, y para ello son realizadas investigaciones fundamentales en las que se demuestra la efectividad biológica de las diluciones homeopáticas, y además se han demostrado la veracidad del principio de similitud. Y además en 1991 se realizó un ensayo clínico en empatía por el British Medical Journal. En este se realizó mediante el área veterinaria para comprobar lo que es el efecto placebo, y
fue sorprendente que se obtuviera el fin de tratamiento indicado en los animales, puesto que como todos sabemos es difícil o imposible que un animal se manipule para obtener un efecto placebo. Entonces quedan bastante marcadas la eficacia y bastante comprobada la eficacia de la empatía mediante distintos estudios. Por ende, no hay que ser tan escéptico ante este tipo de terapias. Y finalmente está la herbolaria, que es un producto derivado de una planta, el cual es utilizado en fines terapéuticos. La mayoría de los remedios herbolarios se obtienen por extracción alcohólica, cetónica o acuosa. El papel de la medicina tradicional, especialmente el de las plantas, en el tratamiento de enfermedades. Aquí destaca la OMS que el 80% de la población mundial utiliza plantas para diferentes empleos y la medicina tradicional como terapia principal para sus dolencias. Y aquí un poco más enfocado en la herbolaria mexicana, nos hablaremos un poco sobre algunas plantas, que es por ejemplo, la árnica. Esta es utilizada para curar heridas y dolores. Se utiliza lo que es la rama y las hojas. Y las preparaciones son simples, como hervir las ramas añadiendo otro tipo de ramas de hierbas cancerígenas y golondrinas. Y posteriormente limpiar la herida con preparación. Y para los dolores se utilizan las hojas machacadas y posteriormente se untan en la zona de dolor. También está la hierba del sapo. Esta es empleada para disminuir los malestares por colon inflamado y hemorroides. Se utilizan las plantas y se hierven en agua y posteriormente se toman baños de asiento. Y finalmente el racimo. Esta se utilizan las hojas para dolor de huesos y estreñimiento. Se hierven en agua las hojas y un pedazo de palo mulato rojo para tomar un vaso por la mañana y por la tarde hasta sentir el alivio. Todo ese tipo de terapias hay que pues investigar todo lo que implican los beneficios que obtendremos de ellas y todo lo que contiene cada una de estas. Como se mencionó anteriormente, hay que considerar que pese a que sean naturales, no dejan de ser de contener una posibilidad para generar una afectación de nuestra salud, así sean como la acupuntura o demás medicinas alternativas. Hay que investigar e informarnos y sobre todo mencionarlos con nuestros médicos para antes de automedicarnos o de tomar una alternativa terapéutica sin considerar los beneficios y los riesgos que pueda ocasionar en nuestra salud. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.